Hola a todos, mi nombre es Héctor Tascón, soy docente del Instituto Departamental de Bellas Artes y hago parte del grupo de investigación GIMPAS de Música del Pacífico del Conservatorio Antonio María Valencia. Bueno, esta investigación o esto que voy a presentarles hoy hace parte de un proyecto de investigación-creación. Se llama De las marimbas de chonta cromático electroacústicas y otras transgresiones. La música del Pacífico cuenta con unos contextos muy particulares que tienen que ver con músicas de arraigo, músicas construidas al interior de unas comunidades. Y estas músicas representan a esas comunidades. Este título, como lo pueden ver, pues vamos a hablar de las marimbas de Chonta, pero vamos a hablar de cómo la transformación de estas marimbas y las modificaciones en estas marimbas al convertirse en marimbas cromáticas, electroacústicas, es decir, que ya pueden conectarse a los equipos de amplificación, pues se convierte para las comunidades y para algunas personas que tienen este sentido de conservación y de preservación de las músicas en una transgresión. Sin embargo, lo que he percibido a lo largo del tiempo es que estas músicas han ido transformándose. ¿Cómo ha sucedido esto? Por ejemplo, eh, ¿cuál es el contexto de estas músicas? Bueno, ya no son músicas que se han quedado allá en los lugares tradicionales, siendo tocado únicamente por una comunidad, sino que han empezado a llegar a otros espacios, a la academia, han llegado a, a eventos masivos, ¿sí? Donde muchas personas tienen acceso a ellas y han ido transformándose. Entonces, cada uno de estos espacios ha ido aportándole algo a las músicas y particularmente a la marimba. Por ejemplo, en la región uno es un espacio, es el espacio natural, que es el espacio de la región del Pacífico. Otro espacio es la ciudad de Cali, que es un lugar de encuentro de las comunidades, un lugar de paso obligado para ir al Pacífico. Entonces aquí están los estudios de grabación, están los grandes eventos, los medios de comunicación. El otro espacio importante es la academia, que se ha vinculado fuertemente con las músicas tradicionales y en las cuales también se han hecho investigaciones, construcciones y que ha aportado elementos de la música académica o como se llama, como se podría conocer también como la música erudita. Eh, y finalmente, pues hay toda una circulación que se ha dado en el país, en Colombia, con estas músicas y eso también ha creado unas nuevas necesidades. ¿Qué ha aportado la región pacífica? Bueno, ha aportado el insumo básico, las músicas tradicionales, la marimba, el currulao, que es un ritmo, el bambuco viejo, que es otro ritmo tradicional, las voces de las cantadoras. ¿Qué ha aportado Cali? Bueno, ha aportado el espacio para que estas músicas tradicionales se mezclen con otras músicas y se dé un fenómeno especial en Cali, que es la ciudad donde yo vivo y donde está el conservatorio y donde el grupo de investigación trabaja. Y eso ha hecho que estas músicas empiecen a mezclarse con un fenómeno muy fuerte en Cali, que es el de la salsa. Entonces ya tenemos una música del Pacífico que se va mezclando con ese fenómeno local, que es la salsa. ¿Qué aporta la academia? ¿Qué le ha aportado a la academia a estas músicas y a la marimba? Bueno, ha permitido el que muchos músicos que han cursado, que han estudiado en el conservatorio, que han tenido estos conocimientos o que vienen, por ejemplo, del jazz, que le ha aportado unas nuevas sonoridades, nuevos ritmos, nuevas maneras de entender la música, nuevas armonías, eso que es parte de esa construcción que se gesta en la academia, por llamar la academia pues a los conocimientos relacionados con la construcción a partir de documentos y de un tipo de reflexiones sobre la música de esquemas occidentales o basada en el pentagrama. Todo eso lo ha aportado lo que aquí llamamos academia. Y finalmente tenemos este movimiento, como decía, que se ha gestado en todo el país, ha permitido que estos grupos o que estas músicas se vayan moviendo, empiecen a circular. ¿Qué es lo especial de este nicho que se viene presentando acá?
Bueno, que cada uno le ha aportado algo, ¿sí? Pero que a la vez cada uno de ellos tiene unas necesidades particulares. Por ejemplo, la música que se toca en la región del Pacífico ha aportado la chonta, pero cuando esa música viene a lugares como Cali, aparecen otras necesidades. Por ejemplo, tocar en grandes lugares de concierto, grandes salas. Pero además aparecen unas nuevas necesidades del mercado, ¿sí? Como la academia ha empezado a hacer aportes, entonces el mercado musical quiere también ver cosas nuevas. Y además de eso, ya los grupos empiezan a moverse, entonces hay unas necesidades que tienen que ver con cómo se mueve esta música, cómo se mueve la marimba, cómo la puedo desplazar de un espacio a otro. Entonces cada una de ellas aporta algo a la marimba de Chonta o ha transformado un poco la marimba de Chonta. En el caso de la región del Pacífico, bueno, el insumo especial que es la chonta, que es el material del cual están hechos las tablas. Eh, en el caso de las músicas locales, el hecho de que las músicas empiecen a mezclar con otros instrumentos, de que la marimba se mezcle con la batería o haya formatos donde hay bajo eléctrico, guitarra eléctrico y piano, hace eh, unas nuevas necesidades para el instrumento, como cuál, como que sea electroacústica, así que yo pueda igual conectarla a un amplificador y que ella no tenga problema en tocar con otros instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, una batería fácilmente tapa una marimba de chonta, pero si es electroacústica, ya hay la posibilidad de hacer todo un trabajo de ingeniería que así como la guitarra eléctrica, pues pueda salir por un amplificador o por una línea que va a una consola. ¿Qué ha aportado la academia? Bueno, esas características de esas nuevas armonías, esas nuevas búsquedas que ha hecho el jazz y la música académica, pues han hecho que estas músicas tradicionales en la marimba de Chonta ahora tengan doble teclado. O sea, que la marimba ya no tenga solamente un teclado diatónico como era tradicionalmente, sino que tenga el mismo teclado como las tablas de un piano, por poner un ejemplo. Y la circulación pues nos obliga a que el instrumento tenga que ser portable. Entonces, lo que la reflexión mía se orienta hacia tener un instrumento que sea en chonta para que represente el Pacífico, electroacústico para que pueda moverse en diversos formatos y diversos instrumentos, cromático, ¿sí? Para que pueda tocar diferentes tipos de sonoridades académicas, del jazz y todo, y que sea portable. Entonces, este proyecto se orienta en esa idea. ¿Por qué de esta forma? Bueno, porque como decíamos, la música ha tenido una transformación. Inicialmente estas músicas se tocaban en un espacio como este, al frente. Este es un grupo de música tradicional en el río Guapi. Entonces ustedes pueden ver aquí, pues es un evento pequeño, unas 400, 300 personas. El grupo es pequeño y eso es parte de la transformación. Este grupito que estaba aquí en un evento pequeño, ahora llega a otro lugar como el Festival Petronio Álvarez, donde son 10.000 personas, 20.000 personas en una presentación. Entonces eso requiere otras necesidades. ¿Sí? Inicialmente esta era la forma como se tocaba tradicionalmente, ¿no? En una casa, un poquito de personas, pero ahora ya ustedes ven ahí un marimbero, la marimba tiene una sola línea de teclados, ¿sí? Pero ahora los marimberos son estos, son una especie de estrellas de la música del Pacífico. Entonces ya fíjense la vestimenta, la marimba con un montón de micrófonos y ya empiezan a configurarse pues grandes intérpretes reconocidos de la marimba, que son una especie así como de estrellas de la música del Pacífico, ¿no? Eh, entonces, estas transformaciones hacen que sea necesario, desde mi perspectiva, un instrumento que tenga unas características diferentes, porque el instrumento se ha movido del espacio que tenía originalmente a otros espacios. Entonces, hay un ejemplo muy interesante. Hace muchos años el vibráfono, que es un instrumento similar a la marimba, fue desarrollado en Estados Unidos y este instrumento, eh, uno de los que da el gran desarrollo al vibráfono es Lionel Hampton, ¿sí? Entonces, la historia, digamos, no oficial dice que este instrumento se encontraba en
las oficinas en los estudios de grabación de una emisora y que era utilizado para hacer los sonidos de cortinas. Entonces, lo que sucedía era que sonaba el instrumento y entonces se daba el inicio a la transmisión, ¿sí? Algo así como lo que uno escucha en los aeropuertos. Este músico ve este instrumento, lo toma, lo empieza a tocar, a transformar, y luego Lionel Hampton graba un bolero con un importante cantante de la época. Ese bolero se hace conocido y esa sonoridad del vibráfono se va ahí como pegada de ese bolero, y el instrumento se vuelve muy importante y empieza a participar de muchos formatos, formatos de jazz, de música académica, de música clásica, y hoy por hoy pues el instrumento ha tenido una gran transformación. El vibráfono en la actualidad es ¿sí? Fíjense, este es un instrumento muy sofisticado, de todo un diseño, tiene componentes electroacústicos. Si ustedes ven en estos botones de acá, aunque el instrumento tiene unos tubos que permite que se pueda tocar y que haya una amplificación natural, él también tiene un sistema que permite amplificarlo a través de línea, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de cómo los instrumentos se transforman, y en torno al vibráfono, a este instrumento inicial, bueno, hay un gran mercado y un gran número de intérpretes, coleccionistas, gente que compra vibráfonos, que graba música, que estudia música. Hay academias dedicadas al instrumento y su participación sobre todo es en el jazz. Lo que quiero evidenciar aquí es que una transformación en el instrumento ha permitido que el instrumento vaya a muchas otras partes. Cosas como las que pasaron con la guitarra. La guitarra inicialmente se utilizaba para tocar un tipo de música, ¿sí? Pero finalmente se va volviendo un instrumento internacional, y eso hace que llegue a todas las músicas, y que sea además por sus características, ¿no? Es un instrumento que se puede tocar en muchas músicas, que es portable, pero que además es potente, como decíamos ahora en el caso, por ejemplo, de la guitarra eléctrica. Entonces, este trabajo de investigación-creación lo que ha buscado es qué características debe tener esa marimba de Chonta para poder, eh, qué transformaciones debe sufrir. Entonces, bueno, una de ellas es el teclado de Chonta. Tiene que seguir siendo teclas de Chonta, ¿cierto? Pero entonces, qué transformaciones? Observen ustedes aquí que las placas de Chonta tradicionalmente son planas en su parte de abajo. La transformación que hemos hecho es generar un pequeño arco en la parte central de la marimba, el 66% de la distancia de la marimba, de la placa, perdón, buscando que sea un poco más pequeña en tamaño, porque cuando se desbasta la placa en este sector, el tamaño, el largo de la placa se puede reducir. Pero además, al desbastar en esta parte, se produce un fortalecimiento de uno de los armónicos de la placa. Es decir, la placa logra un sonido mucho más consistente, sin perder su color característico de la chonta. Otro elemento importante es que las tablas van soportadas sobre una pieza una pequeña piecita, que es lo que ustedes ven ahí como una especie de torre, que hace que queden no puestas sobre la madera directamente, sino que queden en el aire. Estos son sistemas que utilizan las marimbas de concierto y las marimbas, por ejemplo, en Guatemala y en Costa Rica. Si las placas están suspendidas en el aire, en una cuerda, y eso hace que haya mayor vibración. Entonces, este es un prototipo que se diseñó para este tipo de soporte de cada una de las placas, que está hecho con una impresora 3D. Hay un otro elemento importante que es la amplificación. Entonces las placas deben tener un micrófono cada una, pero ¿cómo pegar el micrófono a un elemento que está siendo golpeado constantemente? ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí probamos diferentes tipos de pegante. Por ejemplo, cuál tipo de pegante era el que funcionaba más para unir el micrófono a la placa y cuáles eran los resultados. No todos los pegantes funcionan, algunos se cristalizan rápidamente o por la vibración. Recuerden que la placa está siendo golpeada, entonces eso puede hacer que el micrófono se
rápidamente se desbarate, se salga o se dañe, entonces debe tener un tipo. Entonces hicimos varias pruebas con este sistema de cómo adherir el micrófono a la placa. Aquí hay algunas imágenes del proceso. Era necesario en algunos casos prensar los micrófonos y otros simplemente ponerlo para probar que funcionaba mejor. Asimismo, el tipo de micrófono, ¿sí? Estos son los micrófonos que se llaman piezoeléctricos, son micrófonos de contacto que se adhieren a las placas, qué tamaño funcionaba mejor y cómo se unirían, porque estamos hablando de varios micrófonos. Entonces, cómo hacer que todos estos micrófonos pudieran estar conectados. Finalmente, este fue el tipo de disposición eléctrica que se utilizó y los micrófonos todos se adhieren a la placa, tienen un cable, aquí va el micrófono, ¿cierto? Adherido a la placa, un cable que lo lleva a este riel y este riel viene acá unido en paralelo a los otros micrófonos. Estos tipos de sistema existen, ya se han diseñado, por ejemplo, para los vibráfonos y para las marimbas hechas en otros materiales, no para las marimbas hechas en chonta. Entonces, el desafío es cómo poner esto a las marimbas de chonta manteniendo su sonoridad. En este caso, la marimba que diseñamos eh, se dividió la marimba en cuatro grandes bloques. Observen ustedes aquí que ya no hay un solo bloque de una sola línea de placas, sino que ahora hay dos. Pero además, cada uno de estos grupos de placas va a una línea de micrófono. Algo así como que aquí tuviéramos un instrumento, aquí otro, en este sector otro y en este sector otro. Y eso permite que yo pueda darle una sonoridad especial a este registro agudo y a este registro agudo y tal vez darle una configuración o una ecualización diferente a la parte del registro grave. Una sencilla prueba que se hace aquí con las placas. Entonces, eh, para hacerlo es necesario pues identificar el espacio en el cual la placa funciona de la mejor manera. Vamos a ver entonces este video de cómo se logra este proceso. Entonces se golpean las placas y en la medida que se golpean, encima la placa tiene sal y se va acumulando la sal en los nodos. Y ese nodo es justamente el lugar donde se debe poner el micrófono. Entonces este proceso se hizo con todas las placas para lograr darles la ubicación adecuada. Bien, lo que viene a continuación ya es un proceso más de los tipos de pruebas que se hicieron para cada micrófono. Sí, hay que mirar en esos nodos dónde era mejor antes. Después aquí hicimos un análisis de cuál era la respuesta, ¿sí? Y se golpeaba la placa desde una altura definida. Medimos cada tipo de respuesta para saber cuál era el mejor micrófono y de esa manera encontramos cuál era la sonoridad. Ahora, este tema de la modificación de la marimba no se trata solamente de cómo suena o qué tan portable es, sino cómo se ve. Entonces, yo hice un ejercicio, algo así como un experimento social en el que llevé esta marimba a un evento, a un almuerzo y toqué allí. Y lo que percibí es que la gente no se identificó mucho con la marimba. Sin embargo, cuando ya hice este arreglo que ustedes ven aquí, que es ponerle unas guaduas que no son reales porque ya no amplifican, no cumplen la función que cumple originalmente en el instrumento, están de adorno. Cuando ya lo hice de esta manera, las personas se acercaron al instrumento y quisieron tomarse fotos y tocarla. Entonces, en la actualidad, no solamente el instrumento tiene las guaduas, sino que tiene luces para iluminar las guaduas, ya que son el elemento que las personas identifican. O sea, si la marimba no tiene guaduas de estas que están aquí, parece que no se relaciona con la marimba de chonta y esto es importante en esta propuesta. Aquí hay algunos modelos que estamos trabajando en la patente del soporte, no de la marimba ni del sistema de amplificación, porque como les he mencionado, estos sistemas existen ya para otro tipo de instrumentos muy similares. Aquí está como una patente que estamos trabajando sobre cómo se podrían ubicar los teclados de manera que
fuera portable, o sea, que la marimba fácilmente pueda ensamblarse y desensamblarse y transportarse. Y bueno, ¿cómo suena esto? ¿Sí? En un evento público, y observen que en este caso la marimba no tiene tubos, lo que se ve es un cable que va al amplificador